Buenos días, presidente. Señorías, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. 3.941 personas se quitaron la vida en nuestro país en 2020. Una cada 2 horas y cuarto, 11 al día. Por cada suicidio consumado hubo además 20 intentos no cumplidos. Cada año podrían darse, pues, 80.000 intentos de suicidio en España. La crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia no ha hecho sino agudizar dicha incidencia, que causa más muertes en el planeta que la suma de conflictos armados. Es imposible, por ello, exagerar la magnitud del desgarro que sufre parte de la población, siendo adolescentes y jóvenes, dos de los sectores más afectados. Durante la pandemia, el número de intentos de suicidio en menores de 30 años aumentó un 250%. El confinamiento disparó los internamientos de este grupo etario, contabilizándose 695 informes de internamiento en Asturias para el año 2020, un 17 más que en 2019. Asturias es de facto la autonomía en la que más intentos de suicidio se llevan a término, circunstancia relacionada con la pertinaz crisis económica que sufre nuestra comunidad y con el impacto de la pérdida del tejido productivo que literalmente había dado vida a comarcas que hoy languidecen sin expectativas laborales ni futuro. La tasa de paro juvenil, en la que Asturias ostenta un triste liderazgo, contextualiza la elevada incidencia de suicidios e ideaciones suicidas entre la juventud. Durante mucho tiempo estos datos sobrevolaron la conciencia pública sin ocuparla por completo. El suicidio era un asunto privado sobre el que se guardaba un educado silencio. Los expertos cuestionan hoy que el principio del pudor sea el mejor mecanismo para mitigar la incidencia suicidia. Más aún, se han resquebrajado tabúes que relacionaban el suicidio con algún tipo de anomalía. Ya Emil Durkheim, en 1897, fue pionero al sugerir que el suicidio no venía determinado solo por la química de la intimidad, sino por una retícula etiológica de impronta social. Conviene esquivar cualquier enfoque de que reduzca la naturaleza multifactorial del suicidio, fenómeno en el que se entrecruzan factores psicobiológicos, sociohistóricos y culturales. De hecho, cabe cuestionarse si en el modelo clínico imperante los factores en juego están cohesionados atendiendo a su naturaleza diferencial, o si por el contrario la serotonina y los genes, la anedonia y el nihilismo, el sufrimiento afectivo y el consumo de drogas, el desamor y la pobreza, la violencia y los traumas infantiles se han colocado en un mismo horizonte de representación, vinculando factores mediante rígidos instrumentos causales. Los repuntes en las cifras de suicidio son a menudo de raíz anómica, determinados por la confusión de normas sociales, como el suicidio del adolescente que se mata por un romanticismo exacerbado ante la conciencia de la individualidad, una conciencia que abunda a edades más avanzadas en nichos de riesgo bien identificados, solteros y parados frente a emparejados y trabajadores. La difusión de discursos individualistas que responsabilizan al individuo de sus problemas, descartando explicaciones que tengan en cuenta el contexto socioeconómico de referencia, contribuye a difundir un malestar en el que la ansiedad, la frustración y la falta de autoestima comprometen la salud anímica. En este contexto adverso, las desigualdades económicas, las situaciones de abuso o violencia, las dificultades para interactuar socialmente, los cuadros de depresión o ansiedad coadyuvan a incrementar el sufrimiento psicológico adolescente y juvenil. Un estudio de UNICEF, vinculado al impacto de la pandemia, puso de manifiesto que el 73% de los adolescentes y jóvenes del mundo había sentido la necesidad de pedir ayuda relacionada con su bienestar, pero que el 40% no la llegó a solicitar. La prevención del suicidio requiere así estrategias que trasciendan y precedan al sistema sanitario, de modo que puedan anticipar las situaciones de sufrimiento y eventualmente mitigarlas. Dada la incidencia y aumento de las cifras de suicidio entre adolescentes y jóvenes, es fundamental disponer de protocolos de prevención, intervención y cuidados en el ámbito escolar. La Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Baleares, Galicia, Cataluña o Extremadura han aprobado protocolos para la prevención del suicidio y las conductas autolíticas en centros de primaria, secundaria y formación profesional. Estas guías incluyen estrategias y pautas para valorar las situaciones de ideación suicidia, plantear entrevistas con el alumnado y sus familias, supervisar, proteger y apoyar a los afectados y gestionar, en definitiva, la educación emocional en las aulas. En este sentido, nuestra proposición no de ley invita a generar una herramienta que contribuya al desarrollo de una estructura de apoyo para el alumnado y a la integración de los planes de cada centro en una matriz coordinada a nivel autonómico. Para el profesorado, las familias y el personal educativo, que cada vez se enfrenta con mayor frecuencia a situaciones relacionadas con la ideación suicida, parece crucial contar con el respaldo técnico, institucional y formativo de las administraciones públicas. Si en Asturias todas cuidamos de todas,
Hagamos de este eslogan un principio extensivo al tema que nos convoca. Porque cuando el virus se vaya, la paradoja de la muerte voluntaria, por acudir al término que Spinoza introdujo en el ideario de la historia de la filosofía, seguirá entre nosotros. Identificar a temprana edad esa paradoja es el mejor modo de contemplarla sin apriorismos ni juicios falsos. No en vano, nombrar un miedo es el primer paso para enfrentarse a él. Y en ningún lugar como en la escuela somos todavía tan plásticos y permeables como para convertir nuestros temores en parte de un proyecto bioético, consciente y coherente.